¿Puedes sentir el pulso de la naturaleza, Wild Kilimanjaro? Survival on Africa's Rooftop. Documental sobre animales salvajes te lleva a la cima más alta de África. Desde la desesperada lucha de un leopardo por salvar a su cachorro, hasta la batalla de un rinoceronte contra una brutal tormenta de arena. Cada momento es una prueba de supervivencia. Únase a nosotros para descubrir los secretos del Kilimanjaro, donde los paisajes épicos y la acción trepidante revelan el espíritu indomable de la naturaleza salvaje. La aventura le espera. Bienvenido al corazón indómito de Tanzania, donde el Kilimanjaro, el pico más alto de África, se eleva a 4.000 metros de altura. No es una montaña cualquiera, es el gigante independiente más alto del mundo. Un estratovolcán forjado con ceniza, lava y roca hace unos 750.000 años. Este documental sobre animales salvajes desvela su impresionante diversidad. Desde exuberantes selvas tropicales hasta desiertos alpinos y la emblemática cumbre del Ártico. Sin embargo, este majestuoso paisaje se enfrenta a una crisis. Desde 1900, el Kilimanjaro ha perdido más del 90% de sus glaciares. Y los científicos advierten de que podrían desaparecer a mediados del siglo XXI, amenazando el delicado equilibrio de sus ecosistemas. Mientras sobrevolamos sabanas doradas y bosques neblinosos con un dron, serás testigo de 5 zonas ecológicas distintas, rebosantes de vida. Conozca a las estrellas de este escenario salvaje: el guepardo, el corredor de Fórmula 1 de la naturaleza, golpeando para perseguir a su presa con una precisión inigualable. Luego está el rinoceronte blanco, una potencia que pesa más que un hipopótamo y encarna la fuerza bruta. Los babuinos, con su astuto trabajo en equipo, sortean los retos de la sabana, mientras que los elefantes muestran profundos lazos familiares. Fíjese bien y podrá ver al raro mono colobo columpiándose entre las copas de los árboles, o al endémico árbol Kilimanjari, que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Desde un guepardo enseñando a sus cachorros a cazar, hasta babuinos buscando comida a la sombra de la montaña. Revela la frágil armonía de los ecosistemas del Kilimanjaro. Es una oportunidad para maravillarse ante la grandeza de la naturaleza y reflexionar sobre nuestro papel en su conservación. La historia del Kilimanjaro es una historia de resistencia y belleza, pero su futuro pende de un hilo. Mientras observas, deja que el asombro ante esta montaña emblemática y la curiosidad por sus habitantes te inspiren para explorar y proteger los lugares salvajes de nuestro planeta. Prepárate.
Los secretos del Kilimanjaro están empezando a desvelarse. ¿Cómo podemos proteger la belleza salvaje del Kilimanjaro y su increíble fauna antes de que sea demasiado tarde? Un guepardo suele consumir unos 2-5 kilos de carne al día, pero solo bebe agua cada 4 o 10 días. Cuando la fortuna no les favorece, ya que la mayoría de las cacerías fracasan, pueden atiborrarse de hasta 39 libras de carne de una sentada, lo que alimenta su explosiva velocidad y resistencia. Al amanecer, la madre, delgada y hambrienta, acecha a un impala. Su cuerpo es un borrón de precisión perfeccionado por la necesidad. Pero la caza se vuelve peligrosa cuando la manada se lanza a la carga. Con el estruendo de las pezuñas, amenazando con separarla de su cachorro, que está a punto de perderse en el caos. Para una madre guepardo, cada día es una prueba de velocidad y valor. La necesidad de la madre de conseguir suficiente carne para mantenerse a sí misma y a su cachorro aumenta la tensión. Ya que cada caza fallida supone un riesgo de inanición. En un clímax palpitante, impulsada por un feroz instinto maternal, corre a buscar a su cachorro, con sus ojos dorados escrutando el horizonte. Reunidos, se acarician tiernamente bajo la luz mortecina. Y su vínculo es un testimonio del poder del amor en la naturaleza. Esta historia de animales salvajes, enriquecida por la lucha por la supervivencia del guepardo, cautiva por su cruda intensidad y profundidad emocional. El drama de la naturaleza del amor y la conexión universal padre-hijo. Este conmovedor viaje, en el que cada momento palpita de peligro, determinación y el inquebrantable vínculo entre una madre y su cachorro en la naturaleza. El rinoceronte blanco, un coloso entre los animales salvajes, se tambalea al borde de la extinción. La caza furtiva ha reducido el rinoceronte blanco del norte a solo 2 supervivientes conocidos en todo el mundo en 2018. Estos gigantes, más pesados que los hipopótamos, beben agua 2 veces al día cuando está disponible o soportan hasta 5 días sin periodos de sequía, pasando la mitad del día pastando, 1/3 descansando y el resto vagando. En este documental sobre animales salvajes, un rinoceronte blanco solitario se enfrenta a una brutal tormenta de arena en la vasta sabana del Kilimanjaro. Mientras se arremolina una polvareda cegadora, camina sin descanso en busca de refugio, encarnando la fuerza bruta. Estos gigantes se enfrentan a la extinción debido a la codicia humana. Sin dejarse intimidar por la furia de la naturaleza, el rinoceronte sigue adelante, un testimonio de resistencia.
Cuando amaina la tormenta, se mantiene erguido y su silueta sobre la sabana provoca asombro. ¿Cómo podemos salvar a estos majestuosos animales salvajes? El desafío del rinoceronte blanco ante la tormenta y las amenazas humanas inspira admiración y exige acción. Tenemos que tomar partido y protegerlos mediante la lucha contra la caza furtiva. La conservación del hábitat y el apoyo a programas de conservación. Los animales salvajes del Kilimanjaro, como este rinoceronte, merecen nuestro respeto y protección. En las escarpadas laderas del Kilimanjaro, Bakari, un astuto líder babuino, guía a su tropa hasta un lugar seguro tras la destrucción de su hábitat. Aquí, sus agudos instintos detectan el peligro antes de que se produzca, un testimonio de su extraordinaria inteligencia. Para los más jóvenes es un patio de recreo, pero Bakari se mantiene alerta, sabiendo que las amenazas acechan. Mientras su hijo, Entoto, se divierte haciendo travesuras. Bakari no puede relajarse. Un astuto rival espera ansioso por desafiar su liderazgo. Los babuinos prosperan gracias a su inteligencia y al trabajo en equipo. Y esta tropa no es una excepción. Cuando las payasadas de Entoto provocan al rival, es un insulto demasiado atrevido para ignorarlo. Bakari entra en acción, nadie amenaza a su hijo. No se trata solo de una pelea, es una batalla por la supervivencia de la tropa. Aunque la edad le ha ralentizado, la inteligencia de Bakari supera a su rival con un atajo inteligente, demostrando que la experiencia supera a la velocidad. Con resiliencia y unidad, la tropa prevalece y su fuerza se basa en la colaboración. Esta apasionante saga de lealtad y estrategia cautiva y demuestra por qué los babuinos son los héroes anónimos del Kilimanjaro. Su inteligencia y su trabajo en equipo inspiran admiración y nos recuerdan el poder de la comunidad. ¿Serías capaz de liderar a tu tripulación con tanta garra? Estos babuinos son los jugadores en equipo de la naturaleza. La belleza salvaje del Kilimanjaro se enfrenta a una cruda realidad en este documental sobre animales salvajes. Ya que las actividades humanas amenazan sus delicados ecosistemas. Antaño símbolo de naturaleza virgen, la imponente montaña está ahora marcada por la basura del turismo y la deforestación. La caza furtiva ha asolado la región, poniendo en peligro de extinción a especies como los guepardos y los rinocerontes.
El Kilimanjaro está asediado por la huella de la humanidad y cada año más especies pierden su hogar por nuestro descuido. Sin embargo, está surgiendo la esperanza. En Tanzania, los conservacionistas están contraatacando. Los equipos de conservación, apoyados por organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, han rescatado a más de 200 rinocerontes de los cazadores furtivos, garantizando que su número aumente a pesar de las amenazas. Los proyectos de reforestación han plantado más de unos 5 millones de árboles en las laderas, ayudando a restaurar el ecosistema de la montaña. Los guardas forestales también trabajan sin descanso. Estos éxitos demuestran que el cambio positivo es posible, pero se necesitan más esfuerzos. Sin embargo, está surgiendo la esperanza. En Tanzania, el Kilimanjaro no es solo una maravilla natural. Es el orgullo de África y patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Su protección es vital no solo para su vida salvaje, sino para las generaciones futuras. El gobierno ha asumido un papel de liderazgo en la lucha contra la deforestación. La tala de árboles está prohibida en el Parque Nacional del Kilimanjaro y los infractores se enfrentan a severas penas. Además, el gobierno colabora con las comunidades locales para impedir la tala ilegal en los alrededores, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la preservación del ecosistema. También se están realizando esfuerzos para mitigar el impacto del cambio climático. Y el gobierno trabaja para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Asegurando efectos mínimos en el clima y los ecosistemas del Kilimanjaro. La montaña, que atrae a miles de turistas cada año, también se enfrenta a una mala gestión de los residuos, ya que los excursionistas dejan basura por los senderos. Para solucionarlo, el gobierno ha puesto en marcha mejores métodos de eliminación de residuos, con el objetivo de minimizar la huella humana en este pico emblemático. Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio por preservar las majestuosas montañas de Tanzania y salvaguardar su futuro. Al caer el día, el Kilimanjaro resplandece bajo una puesta de sol dorada. Un poderoso recordatorio de la belleza de la naturaleza. Manadas de elefantes, símbolo de fuerza y resistencia, se mueven por la sabana. Una madre guepardo descansa con su cachorro. Su silencioso vínculo es un testimonio de la persistencia de la vida. La resistencia del Kilimanjaro se hace eco de la majestuosidad de sus animales salvajes, recordándonos nuestro deber de protegerlos. Este documental sobre animales salvajes nos deja asombrados ante la resistencia de la naturaleza y nos inspira para vivir. La supervivencia de la fauna salvaje del Kilimanjaro depende de nuestras decisiones a favor de la conservación. La reducción de residuos, la concienciación y la preservación de este tesoro mundial, permaneciendo orgullosos y unidos,
podemos mantener vivo el legado del Kilimanjaro, garantizando que los animales salvajes que lo llaman hogar sigan prosperando. La sabana africana se despliega como un lienzo vivo, con más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Tierra, donde las llanuras doradas se extienden bajo un cielo resplandeciente. Aquí, la naturaleza palpita de vida. Las lluvias de mayo a octubre dan vida a la tierra, coloreándola con exuberantes pastos de los que se alimentan manadas de cebras. Gacelas y jirafas gigantes. Pero el Serengeti no es un paisaje uniforme. Las praderas del Serengeti alternan con bosques enmarañados, colinas escarpadas y bosques sombríos. Cada uno caracterizado por el ritmo de las estaciones lluviosa y seca. Acacias dispersas se erigen como centinelas, proporcionando sombra y alimento a los animales salvajes. La gran migración, una marea atronadora de millones de ñus y cebras que atraviesan la sabana en busca de nuevos pastos. ¿Qué impulsa este épico viaje a través de una tierra llena de peligros? En la estación seca, las hierbas se marchitan, el agua desaparece y solo sobreviven los más resistentes. Los guepardos atraviesan las llanuras como relámpagos. Los elefantes marchan con serena determinación. Las hienas merodean entre las sombras. Este es el gran escenario de la naturaleza, donde cada latido lucha por la supervivencia. En la sabana, cada decisión es una lucha por la supervivencia. Los ríos se evaporan en el calor abrasador. Los depredadores acechan en silencio y la competición nunca descansa. Los buitres sobrevuelan la zona señalando el peligro inminente. ¿Cómo protegerá el guepardo a sus crías de peligros invisibles? ¿Dónde encontrarán agua los elefantes en esta tierra reseca? ¿Podrán las hienas burlar a sus astutos adversarios? Este documental sobre la vida salvaje se adentra en las vastas praderas de África, donde las criaturas salvajes se enfrentan a retos implacables. Cada amanecer pone a prueba su fuerza, sus instintos y su voluntad de sobrevivir. Los guepardos se abren paso entre la hierba alta,
Los elefantes marchan entre remolinos de polvo rojo y en todo momento se enfrentan a las implacables pruebas de la naturaleza. Desde la silenciosa emboscada de los depredadores hasta la desesperada búsqueda de agua. Cada latido es un testimonio de la voluntad de sobrevivir. En el corazón de la naturaleza salvaje se desarrollan apasionantes historias de supervivencia, en las que solo prevalecen los más fuertes. En las vastas praderas de la sabana, una madre guepardo guía a sus cachorros en su primera lección de supervivencia a la caza de gacelas. Sus penetrantes ojos se fijan en su presa. Su esbelto cuerpo avanza a la velocidad del rayo, alcanzando una velocidad vertiginosa. Cada paso enseña velocidad y precisión, que son cruciales para estos animales salvajes. Sus crías los observan atentamente y aprenden a convertirse en hábiles depredadores. Un paso en falso puede llevar al desastre en esta naturaleza implacable. Estos son los crudos instintos y la feroz determinación de los animales salvajes en su lucha por la supervivencia. La sabana exige perfección, y la lección del guepardo es una clase magistral en el juego de la naturaleza, donde cada caza determina el futuro de estos jóvenes depredadores. En las llanuras de la sabana, una manada de elefantes atraviesa la estación seca. Buscando desesperadamente el agua, dirigidos por la matriarca, que los guía con su sabiduría a través de kilómetros de polvo rojo arremolinado. Estos animales encarnan la resistencia. Una cría de elefante permanece cerca de su madre, con un vínculo inquebrantable que les sirve de escudo contra la dureza de la naturaleza. Cada paso pesado refleja la fuerza silenciosa de estos gentiles gigantes que avanzan por una tierra donde la supervivencia exige resistencia. Este documental sobre los animales salvajes capta su agotador viaje, revelando la cruda belleza y los implacables desafíos de la sabana. Desde la firme guía de la matriarca hasta los pasos confiados de la cría, cada momento muestra los profundos lazos que sostienen la vida en la naturaleza. Su migración es un poderoso testimonio del equilibrio entre las dificultades y la esperanza en la naturaleza. Donde el instinto y la familia les impulsan a seguir adelante, ¿podrá la manada encontrar agua antes de que la implacable estación seca les alcance?
medida que la oscuridad envuelve la sabana, una manada de hienas se alza, lo bastante intrépida como para enfrentarse a los leones. Sus inquietantes llamadas resuenan mientras se mueven en perfecta sincronía, burlando y superando astutamente a sus rivales en una lucha por una comida robada. Estos feroces animales, con su agudo ingenio y su feroz trabajo en equipo, son los gobernantes en la sombra de la sabana. En esta brutal jungla, los cerebros luchan con los músculos por la supervivencia. Cada movimiento calculado muestra su implacable empuje y demuestra que la inteligencia es un arma mortal entre los animales salvajes. Estos astutos depredadores prosperan allí donde solo sobreviven los más listos. La sabana no es solo un campo de batalla. Sino un ecosistema finamente sintonizado en el que cada animal salvaje desempeña un papel crucial. Los animales que pastan, como las gacelas, ayudan a cortar las hierbas silvestres para mantener las llanuras sanas y exuberantes. Depredadores como los guepardos regulan las poblaciones de presas y mantienen el delicado equilibrio de la naturaleza. Incluso el humilde escarabajo pelotero tiene un impacto sorprendente, recicla los nutrientes que enriquecen el suelo y favorecen un nuevo crecimiento. Desde el poderoso elefante hasta el diminuto insecto. Cada ser vivo es un hilo vital en la red de la vida de la sabana. Pero la armonía aquí va más allá del mundo animal. Durante generaciones, el pueblo Masái ha vivido en estrecha relación con esta tierra. Hoy, esta relación se está poniendo a prueba. A medida que se reducen los hábitats y aumenta la competencia por los recursos, aumentan los conflictos. Los elefantes pisotean los cultivos. Los leones depredan el ganado. Y las comunidades sufren pérdidas económicas y penurias emocionales. ¿Pueden coexistir realmente las personas y la fauna salvaje en un país donde el espacio es un bien escaso? Los esfuerzos por reducir las tensiones incluyen la construcción de vallas protectoras y la oferta de programas de compensación. Pero las soluciones siguen siendo complejas. Pero en medio de los retos, también está surgiendo una historia esperanzadora.
El ecoturismo ha abierto puertas a la cooperación. En algunas aldeas Masái, los proyectos turísticos comunitarios permiten ahora a los lugareños dirigir safaris, transmitir tradiciones culturales y beneficiarse directamente de la conservación. Estos programas ofrecen incentivos económicos para proteger a los mismos animales que antes se consideraban una amenaza. Los animales salvajes también tienen un profundo significado cultural y espiritual para muchas tribus. Los leones simbolizan la fuerza, los elefantes la sabiduría y los ñus el espíritu de la migración y la renovación. Al honrar estos vínculos, los esfuerzos de conservación ganan algo más que protección. Este documental sobre la recogedora belleza de la sabana y las complejas relaciones que mantiene entre animales y humanos, entre tradición y supervivencia, nos recuerda que cada acción ya sea de un bicho o de una comunidad, tiene su peso. En el mundo interconectado de la sabana, hasta la más pequeña onda puede afectar al futuro. A medida que se intensifica la estación seca, la sabana se enfrenta a retos cada vez mayores. En el centro de la crisis está el lago Makoma. Antaño vital para elefantes, jirafas y miles de gacelas de Thompson. Ahora el lago se ha secado por completo bajo un sol implacable. Los investigadores han observado una competencia sin precedentes entre especies que luchan desesperadamente por acceder a los últimos retazos de agua fangosa. La sabana, el último paraíso salvaje de la Tierra, es un impresionante tapiz de hierbas doradas y acacias indestructibles en medio de puestas de sol resplandecientes. Sus llanuras sin límites, agitadas por suaves vientos, susurran historias de vida eterna. Este paisaje vivo es el hogar de animales salvajes y alberga el futuro de los ecosistemas. Este documental sobre animales salvajes nos llama a protegerlos. Cada paso que apoya la conservación y reduce los residuos preserva a estos animales salvajes y su hogar. La majestuosidad de la sabana es el legado de la humanidad y nos llama a la acción.
desde el sprint de un guepardo hasta la marcha de un elefante. Las pirámides de Giza, que se alzan en el borde del desierto occidental de Egipto, a solo 8 kilómetros del Nilo. Son un testimonio del ingenio antiguo. Construidas hace 4.500 años, durante el reino antiguo de Egipto. La Gran Pirámide, junto con la ligeramente más pequeña de Khafre y la modesta de Menkaure, se erigen como tumbas monumentales. Alineadas con el cinturón de Orión, sirvieron como puertas al más allá. Combinando la astronomía con la espiritualidad. Reconocidas como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su construcción sigue siendo un misterio que desconcierta a científicos e ingenieros modernos. Estas maravillas imperecederas, captadas en impresionantes vistas aéreas, muestran la brillantez de una civilización. ¿Ayudaron los extraterrestres a alinear Giza con el cinturón de Orión? Cada año, más de 2 millones de animales salvajes, entre ellos ñus y cebras, se embarcan en la gran migración del Serengeti. Un impresionante viaje a través de las praderas de Tanzania y Kenia. Al igual que las manadas de bisontes de Yellowstone, los migrantes del Serengeti persiguen la supervivencia a través de vastas llanuras, en un bucle de 1.200 millas. Impulsados por la búsqueda de exuberantes pastos. Este sobrecogedor espectáculo late con cruda determinación. Mientras los jóvenes ñus luchan por igualar el paso de sus madres, enclavadas en el Océano Índico, las Seychelles son un prístino paraíso de biodiversidad. Donde las playas de arena blanca se encuentran con aguas cristalinas. Esta joya africana alberga animales salvajes únicos. Desde tortugas gigantes que recorren frondosos bosques hasta currucas de las Seychelles, al igual que los arrecifes de coral de Hawái, los santuarios marinos de las Seychelles rebosan de vida vibrante, aunque se enfrentan a amenazas climáticas similares. Conozca a Esme. Una tortuga centenaria cuyo caparazón es un mapa viviente mientras avanza entre la maleza.
Este documental sobre animales salvajes desvela la serena belleza y riqueza ecológica de las Seychelles. Un santuario de especies endémicas. Sin embargo, la subida del nivel del mar y el calentamiento de los océanos ponen en peligro este paraíso. Con el 30% del coral en peligro, un conservacionista local susurra esperanza, custodiando nidos de tortuga carey. La Gran Migración es un viaje plagado de peligros. Y el río Mara es quizá el mayor desafío de todos. Mientras un tremendo rugido de agua inunda el paisaje sonoro, manadas de ñus cargan a través del río. El frenético chapoteo se hace eco de la lucha por la vida o la supervivencia. Los cocodrilos acechan, con sus pieles curtidas apenas visibles bajo la turbia superficie. Listos para atacar a los más vulnerables. Los ñus, con sus ojos grandes y asustados, escrutando el agua agitada. Pero los peligros no acaban ahí. Leones y guepardos, con sus graves gruñidos como amenaza constante en el viento, acechan desde la hierba alta. Siempre vigilantes, a la espera de una oportunidad para abalanzarse sobre un viajero exhausto. Las duras condiciones, las aguas traicioneras, los depredadores implacables y el sol abrasador ponen a prueba la resistencia y los instintos de supervivencia de cada animal. En este documental sobre animales salvajes, somos testigos de la cruda batalla por la supervivencia, en la que solo los animales salvajes más fuertes consiguen llegar al otro lado. El río Mara es una prueba letal. Solo los más fuertes sobreviven. La fauna africana es un vibrante testimonio de la diversidad de la naturaleza. Que se exhibe en las extensas sabanas y cielos del continente. Los majestuosos leones, reyes indiscutibles de la naturaleza, acechan a sus presas con precisión letal. Mientras que los guepardos, los animales terrestres más rápidos del planeta, surcan las praderas a velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Las hienas, astutas carroñeras, luchan ferozmente por las sobras, con sus inquietantes gritos resonando en la noche.
Por encima, más de 500 especies de aves, como la llamativa águila pescadora africana. Pintan los cielos con vivos colores y gracia. Cada especie desempeña un papel fundamental en el delicado ecosistema africano. Manteniendo un equilibrio perfeccionado durante milenios. Desde depredadores a vibrantes aves. Estas criaturas encarnan el espíritu indómito del continente. Cautivándonos con su fuerza y belleza. ¿Cómo podemos garantizar que este rico tapiz de vida perdure? El desierto del Sahara. El mayor desierto cálido del mundo. Se extiende por el norte de África en un vasto mar de dunas interminables. Una extensión aparentemente sin vida que cautiva a cualquier documental sobre animales salvajes. Sin embargo, bajo su abrasadora superficie se esconde un ecosistema extraordinario donde la vida desafía las probabilidades. Los camellos, conocidos como los barcos del desierto. Surcan el abrasador terreno con facilidad. Gracias a su fisiología única que les permite resistir semanas sin agua. Los zorros Fennec, con sus enormes orejas. Prosperan en el frescor de la noche, ya que su gran superficie irradia calor al aire más fresco. Las plantas del desierto, como la resistente welwitschia, se aferran a la vida con raíces profundas que aprovechan la humedad oculta. Estas notables adaptaciones revelan el ingenio de la naturaleza en uno de los entornos más duros de la Tierra. Zanzíbar, una joya de la costa africana, teje un vibrante tapiz de historia y esplendor marino. Las antiguas callejuelas de Stone Town, una joya de la UNESCO, palpitan con el legado de un centro comercial. Sus mercados de especias rebosan aromas. Bajo las aguas turquesas, los animales salvajes prosperan. Los delfines bailan entre las olas. Las tortugas marinas planean y los peces tropicales iluminan los arrecifes de coral. Este documental sobre animales salvajes desvela la mezcla de patrimonio cultural y biodiversidad marina de Zanzíbar.
Una historia de conexión y resistencia. Sin embargo, el turismo excesivo pone a prueba los arrecifes, con un 25% de los corales dañados por visitantes incontrolados. Los viajes sostenibles pueden salvar este mundo submarino. Que cautiva a buceadores y soñadores. El corazón de Zanzíbar late en sus mares. Podemos pisar con cuidado para mantener vivos sus arrecifes. Elija viajes ecológicos para proteger este vibrante legado durante generaciones. Los paisajes de África tejen un impresionante mosaico de maravillas naturales. Cada una de ellas testimonio de la ilimitada diversidad del continente. Las cataratas Victoria rugen en la garganta del Zambeze, con su niebla como velo espectral. En el delta del Okavango de Botsuana, un exuberante oasis. Una cría de elefante esquiva hipopótamos a la carga para ponerse a salvo. Mientras animales salvajes como los hipopótamos agitan los cursos de agua. La depresión del Danakil, en Etiopía, deslumbra con lagos salados surrealistas y volcanes resplandecientes. Un reino de otro mundo. Sossus Blei, en Namibia, esculpe imponentes dunas rojas. Donde árboles esqueléticos enmarcan una fauna resistente. Madagascar, una joya evolutiva. Alberga lémures pardos y de cola anillada únicos. Que no se encuentran en ningún otro lugar. Este documental sobre animales salvajes capta estos lugares. Desde cascadas de agua hasta áridas extensiones que revelan la belleza en bruto y el poderío ecológico de África. Las maravillas emblemáticas de África, desde los animales salvajes hasta los monumentos antiguos, se enfrentan a amenazas existenciales. Por lo que la conservación es el tema central de este documental sobre animales salvajes. La caza furtiva, el cambio climático y la erosión ponen en peligro a rinocerontes, elefantes y las pirámides de Giza. Alterando ecosistemas y legados culturales. Sin embargo, la esperanza surge de la acción audaz. Los guardas del Serengeti protegen a los rebaños migratorios. Los programas de Madagascar protegen a lémures únicos.
los santuarios de las Seychelles crían tortugas en medio de vibrantes corales. En el Sáhara, las comunidades plantan árboles para frenar la desertificación, tejiendo resiliencia en arenas estériles. De la sabana a la piedra, la humanidad sostiene el futuro de África. Estos esfuerzos ponen de relieve nuestro papel en la salvaguardia del patrimonio natural y cultural del continente. Con el 30% de la biodiversidad africana en peligro, es mucho lo que está en juego. Apoya a organizaciones como Dorinda RBF o el ecoturismo para preservar este vibrante tapiz. Juntos podemos garantizar que los tesoros de África perduren e inspiren admiración durante generaciones. El amanecer del Kilimanjaro desvela la majestuosidad de los animales salvajes. Juguetonas crías de elefante, guepardos corriendo por las llanuras y un águila planeando. El Kilimanjaro es un testimonio de la fuerza y la belleza de la naturaleza, pero su futuro depende de nosotros. Cuando somos testigos de las increíbles vidas de estas criaturas, lo tenemos claro. Proteger a los animales salvajes del Kilimanjaro es crucial. La lucha por preservarlos es nuestra lucha. Únete a la causa y ayuda a salvaguardar esta tierra emblemática y su vida salvaje para las generaciones venideras.